Muy buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición de En Confianza, el único programa de Castilla-La Mancha en el que vosotros también hacéis las preguntas a nuestros invitados. En esta ocasión estará acompañándonos ya en cuestión de minutitos la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada. Vamos a hacer con ella balance de lo que ha sido esta complicada legislatura, pero también hablaremos de las próximas elecciones del 24 de mayo que están aquí a la vuelta de la esquina, como ya sabéis. Lo haremos todo a continuación. Antes vamos a conocerla un poquito mejor de la mano del siguiente vídeo. Marta García nació en 1965. Está casada y es madre de 3 hijos. Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, ejerce actualmente como consejera de Fomento del actual Gobierno de Castilla-La Mancha. Abogada del Estado por oposición libre, ha ocupado también el puesto de vicepresidenta del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid desde junio de 2009 hasta la actualidad. Ha ejercido como secretaria general de este mismo tribunal, abogada del Estado en el Servicio Jurídico de la Audiencia Nacional y secretaria general del Grupo de Empresas Traxa, entre otros cargos. En estos últimos años se ha adentrado en la aventura de la política de la mano de María Dolores Cospedal, gestionando una cartera especialmente complicada en tiempos de crisis económica, la de Fomento. Crear y mejorar el estado de las depuradoras, arreglar los puntos negros de nuestras carreteras y ordenar y aportar eficacia a la política de vivienda han sido algunas de sus metas durante esta legislatura, así como también dar un empuje a las nuevas tecnologías. ¿Qué queda por hacer? ¿Cuáles son sus próximos proyectos? Responde a vuestras y nuestras preguntas a continuación en Confianza. Pues ya está aquí con nosotros la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, efectivamente, para responder a vuestras y nuestras preguntas. Bienvenida, Marta García de la Calzada. Muchas gracias. Un placer estar con usted. Muchísimas gracias además por habernos hecho este hueco ya justo tan cerquita de la campaña electoral, bueno, terminando la campaña electoral sí, y de las elecciones del 24 de mayo. Sí, gracias a vosotros por invitarme. Son tiempos de mucho lío, de mucho trabajo, pero un placer acompañaros. ¿Cómo han ido estos años, consejera? Porque la verdad es que el balance yo creo que en general ha debido de ser también un poco complicado. Los tiempos que ha tocado vivir al gobierno de María Dolores Cospedal quizás no hayan sido los que a los gobernantes les hubiera gustado, ¿no? Han sido tiempos muy complicados. Hemos vivido circunstancias muy duras y además partiendo de un punto de partida donde nos habían mentido. Mire, la situación inicial, cuando la presidenta Cospedal accede al Gobierno de Castilla-La Mancha, cuando merece la confianza de los ciudadanos, es una situación de crisis económica muy profunda, una situación de destrucción de empleo constante, se perdía empleo con los gobiernos socialistas al 6%, una situación de las cuentas públicas en quiebra. Yo quiero recordar las dificultades para pagar los medicamentos, ni más ni menos los medicamentos, no había dinero ni para eso. Pero lo peor de todo ello, ¿sabe lo que me parece a mí? Lo que le parece al gobierno. Nos mintieron, nos mintieron. Nunca dijeron la verdad. La crisis económica no era tal, el desempleo no era tal. Las cuentas económicas, por supuesto, no existía esa deuda, ni existía ese déficit. Nos mintieron, mintieron los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Y ha habido que revertir la situación. Han sido 4 años de medidas complicadas. Los ciudadanos lo han pasado muy mal, los castellano-manchegos, los españoles en general, han pasado situaciones muy difíciles. Pero después de 4 años, yo creo que en el tiempo de hacer balance hay que ser objetivos. La situación ha cambiado, ya no estamos en una situación desesperada, ya estamos creciendo, es más, vamos a crecer en Castilla-La Mancha por encima de la media nacional. Está creciendo el empleo, pero a un ritmo muy importante, de casi el 9,5%. Antes se destruía empleo, ahora se crea empleo. Las cuentas públicas están consolidadas, ya no hay peligro de no poder pagar los medicamentos, la sanidad, la educación, ya podemos respirar tranquilos. Y queda mucho por hacer, claro que sí, porque esa recuperación tiene que llegar a todos los castellano-manchegos. Tenemos que seguir trabajando en la buena dirección, tenemos que seguir consolidando esa recuperación económica. Castilla-La Mancha se merece estar en el lugar que le corresponde, como una región de progreso, como una región de bienestar. Empezamos ya, si le parece, a meternos un poco en lo que es su consejería, la Consejería de Fomento, una consejería también complicada, sobre todo teniendo en cuenta que los presupuestos no eran los que se habían puesto en boga en los anteriores gobiernos socialistas, de bueno, pues, crear por encima de las posibilidades, ¿no? Gastar por encima de lo que se está recuperando. Entonces, me gustaría un poco saber qué balance hace desde su consejería concreta, con qué se queda de estos años, y antes de terminar veremos qué le quedaría por hacer. Claro, pues mire, yo lo primero, el poner en valor
que hemos pagado. Porque pagar a los contratistas, a los autónomos, aquellos que tenían deudas de año y medio, desde el año 2010 ya sin cobrar, es procurar que sigan trabajando, procurar que la empresa no se vaya a pique, procurar que los empleados sigan trabajando. Hemos pagado mucho, no solamente deudas, yo lo suelo decir con cierta frecuencia porque a mí me indigna especialmente, es que hemos pagado hasta el IVA que dejaron sin pagar. Mire usted, que una administración que obliga a los ciudadanos, piense en cualquier autónomo, en pequeño empresario, a hacer sus declaraciones trimestrales del IVA, y hay como no las haga, y hay como no ingrese. Bueno, pues esa misma administración no pagaba el IVA de los contratos de obras de carreteras, 65 millones de euros. No pagaba las expropiaciones, quitaban los suelos a los ciudadanos para hacer carreteras y no los pagaban, 40 y tantos millones de euros. En fin, ayudas a adquisición de vivienda. Había muchos ciudadanos de 2010 que le habían prometido, le habían concedido una resolución y no les habían ingresado 64 millones de euros. Así que de mi presupuesto ha habido una parte muy importante del presupuesto de la Consejería de Fomento destinada a pagar lo que se debía, además. Pero a pagar, que se entienda en el sentido de a pagar a los ciudadanos, a pagar a los ayuntamientos, a pagar a los empresarios, a dejar las cuentas claras y que ya nadie tenga riesgo de tener que cerrar porque le den mucho dinero, mucho tiempo. Ni desconfianza, además, a la hora de invertir y un largo etcétera de cosas, que también hemos visto que ha sido así. Así es, porque a una tierra donde no paga a sus proveedores, donde se miente continuamente, nadie quiere venir a invertir, nadie quiere venir a crear empleo. Por tanto, yo creo que hemos conseguido pagar, dejar de poner en riesgo a nuestros autónomos, a nuestros empresarios y además hacernos creíbles. La presidenta Cospedal ha conseguido algo muy importante y es que esta región tenga confianza, la gente confíe en nuestra tierra. Y luego, es cierto que el presupuesto no ha sido muy expansivo, es verdad, no hemos tenido mucho dinero porque hemos tenido que destinar mucho a pagar. Pero mire, hemos hecho un esfuerzo enorme porque nosotros cada euro lo hemos mirado como lo que es un euro que los ciudadanos nos dejan para que lo administremos. Por tanto, el máximo cuidado. Yo con mi dinero puedo malgastarlo, el personal mío, pero el dinero que los ciudadanos nos confían para administrarlo, con ese hemos sido absolutamente cuidadosos. Y hemos buscado prioridades y hemos hecho mucha gestión, porque, mire, yo estoy convencida, y eso pasa en cualquier familia, en cualquier empresa, y desde luego también en los gobiernos, no es mejor gobierno el que más gasta. Es mejor gobierno el que gasta mejor. No se trata de gastar, de despilfarrar, se trata de invertir en lo necesario. Pero para eso se requiere mucho trabajo, muchísimo trabajo para definir prioridades, muchísimo trabajo para realizar las obras que eran necesarias y absolutamente urgentes, porque en las distintas áreas que tiene la Consejería de Fomento, yo me he encontrado una situación muy sorprendente. Cuando se suponía que había tanto dinero, ese dinero se malgastó, no se invirtió en lo que era necesario. Le pongo un ejemplo, carreteras. Esta comunidad autónoma tiene 8.700 kilómetros de carreteras, de carretera convencional, de carretera, es la mayor parte, el 90 y tantos %, de la carretera donde más accidentes de tráfico se producen. Los puntos negros. De las carreteras donde los ciudadanos las utilizamos para ir al centro de salud, para ir al colegio, el transportista la transita, y ahí no se había invertido nada. Nos habían dicho que íbamos a llenar Castilla-La Mancha de grandes autovías, algunos tramos de ellas se hicieron, sin pagar por supuesto ninguna de ellas, pero habíamos desatendido lo que era fundamental y ahí hemos puesto todo el objetivo, seguridad vial, conservación y mantenimiento de nuestras carreteras. Hemos actuado ni más ni menos que en el 50% de las carreteras y hemos actuado en el 100% de los puntos negros. A nosotros nos interesa la seguridad vial y al final los datos nos responden. Es verdad que la seguridad vial, que los accidentes dependen de todos, dependen de los conductores. Tener cuidado al volante, claro, etcétera. Dependen de que los vehículos estén en buenas condiciones, depende de la prudencia y la responsabilidad de los conductores, pero también de las carreteras. En Castilla-La Mancha, en los últimos 4 años, se ha reducido el número de víctimas mortales casi al 50%. Entre todos hemos conseguido reducir esa cifra, que es lo que importa realmente para un responsable de carreteras, que
sean los menos posibles la gente que se deja la vida en nuestras carreteras, y ese creo que ha sido un hito muy importante. Y como en eso, en todo, en fin, no quiero... Vamos a ir además paso Sí. a paso y contestando también a las preguntas que nos han hecho algunos de los castellano-manchegos, y si le parece hablamos ahora del que yo creo que también ha sido el punto central de este gobierno y de su gobierno en concreto de la Consejería de Fomento, y es el ciudadano, el vecino de a pie, y además con esas ayudas al alquiler social también se han otorgado viviendas que estaban sin utilizarse. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuántas viviendas se han dado? Y si tienen perspectiva de otorgar nuevas viviendas a personas con menos recursos. Pues mire, yo en vivienda me gustaría dejar claro una cosa. Lo primero, cuando un responsable público tiene entre su gestión la política de vivienda tiene que ser la del ciudadano, prácticamente en todas las políticas. Pero es el ciudadano, es la gente, el objetivo de la vivienda. Si luego además se pueden ayudar a otros sectores, pues muy bien. Y en materia de vivienda, lo fundamental son los ciudadanos y especialmente los que menos tienen. Aquí durante muchos años se ha hecho una política, yo no voy a decir de especulación, no voy a llegar a tanto, pero ¿sabe dónde estaba su dinero y el mío, el de los impuestos, en materia de vivienda? Ayudando a promotores inmobiliarios a construir vivienda nueva que ya no se vendía. Se estaba vendiendo, claro, ya no se que vende. ya no se vendía, que se ha generado un stock, la burbuja impresionante. Bueno, pues todo el dinero de los impuestos de los ciudadanos ha ido a la construcción de nuevas viviendas en los gobiernos socialistas, cuando la gente ya no compraba viviendas. Pero es que había algo que a mí me parece todavía más grave. La Junta, la Administración Autonómica, tiene un parque público de viviendas. Son viviendas que se han financiado con los impuestos de todos los castellano-manchegos. Y son viviendas que tienen que estar a disposición de las familias castellano-manchegas. Es que nos encontramos con un stock de vivienda pública construida, que sí, es cierto que necesitaba algunas reformas, que necesitaba actuar, pero que estaban vacías. Pero es que es incomprensible, o sea, una vivienda pública financiada por todos que esté vacía. Y ahí hemos hecho, yo creo que un esfuerzo de gestión muy importante. Las hemos sacado todos a alquiler, ya no hay prácticamente nada en venta. Hemos agilizado muchísimo los procedimientos de adjudicación de esas viviendas, y yo le puedo decir que en 4 años hay más de 1.400 familias castellano-manchegas que ya tienen una vivienda de esas viviendas públicas. Y además por un precio muchísimo menor y más accesible para que puedan acceder a ellas, ¿no? Efectivamente, de lo que se trata es que estas personas que tienen mayores dificultades y que, miren, en estos 4 años ya no estamos hablando de gente con marginalidad o de otros colectivos que tradicionalmente eran los más afectados, no, estamos hablando de muchas familias con niños pequeños que la crisis les ha golpeado y había que facilitarles una vivienda. 1.400 familias. Ha sido un trabajo ímprobo, pero yo creo que merece la pena. Y hemos finalizado más, cerca de 500 se van a poner también a disposición de los ciudadanos para que cumplan su función que no es otra que facilitar el acceso a la vivienda. Eso por lo que hace a la vivienda pública, que insisto, la situación que nos encontramos era sorprendente, diría, más bien sangrante. Pero en cuanto al resto de la política de vivienda, ya no vamos a destinar el dinero de los impuestos, no lo hemos hecho, de los ciudadanos a construir nueva vivienda, porque ya hay vivienda vacía. Lo que hace falta es darle salida a esa vivienda. Claro, y para eso hay que centrarse en el alquiler y en la rehabilitación. El alquiler, es decir, ayudar a los castellano-manchegos a poder pagar el alquiler de su vivienda. Llevamos toda la legislatura, prácticamente desde 2013, sacando ayudas al alquiler, y le puedo decir que tiene una grandísima aceptación. Es algo que de verdad que sirve para mucho a los castellano-manchegos. Cuando acabe la legislatura habremos invertido pues cerca de 20 millones de euros en dar estas ayudas y muchos miles de familias que se han beneficiado de ellas, hasta el 40% de la renta para poder pagar su alquiler. En fin, yo creo además es un programa que tiene ciertos puntos innovadores, porque ahora tenemos en cuenta la situación de aquellos que pueden tener otra vivienda, pero que necesitan una ayuda al alquiler. Estoy hablando de los casos de separación y divorcio. Antes no estaban previstos y puedes tener una vivienda en propiedad, que es uno de los requisitos, evidentemente, para no tener derecho al alquiler, pero hay situaciones especiales que antes no se contemplaban y que ahora contemplamos. También contemplamos la posibilidad de tener una ayuda al alquiler cuando tienes una casa
estás pagando tu hipoteca, pero no tienes trabajo. Y de pronto te ofrecen trabajo en otra provincia. Y hay mucha gente que no va a trabajar a otra provincia porque no se lo puede permitir, no puede pagar su hipoteca y luego pagar su alquiler. Pues para ellos también abrimos las ayudas al alquiler. Creo sinceramente que bueno, pues se ha hecho un esfuerzo presupuestario, pero es de esas políticas que gustan, la pena, ¿verdad? que merece la pena. Que además sabemos que la gente sonríe con este tipo de políticas y de hecho vamos a escucharlo ahora porque hemos preguntado en la calle qué opinan sobre estas ayudas para el alquiler y vivienda social y esto es lo que nos han contado, consejera. Pues todo lo que sea ayudar a la gente en esta época de crisis me parece muy bueno. Y bueno, si es para rehabilitar viviendas, mejor todavía, que la cosa está fastidiada. Esto está extraordinario, porque además, mira, nosotros ahora mismo tenemos un problema porque hay gente mayor donde yo vivo y entonces tenemos que bajar el ascensor a ver si nos pueden ayudar, porque vale un montón de dinero bajarlo hasta abajo. Sí, porque son ya muy viejas y nos hacen falta, nosotros mismos ahora mismo, pues nos había hecho falta. Pues hemos tenido que pagarlo porque no había entonces. Ahora dicen que sí, que han puesto. Sí. Pues nosotros queremos bajar el ascensor porque tenemos unas escaleras antes de coger el ascensor y ya no podemos subir las escaleras. Yo tengo mucha artrosis en las rodillas y no puedo. O sea, mejorar la accesibilidad del portal en este caso. Sí, sí, sí. O sea, que os vais a coger a esta ayuda, claro. Hombre, claro, por supuesto que sí. Magnífico, muy bueno, una muy buena idea. Si se refiere a reformar, pues perfecto. ¿En su caso tiene que hacer alguna reforma en la vivienda? Sí, la mía sí, muchísimo. Desgraciadamente, por la cuestión de eso de las obras del alquiler, pues el alcalde no ha hecho nada, pero bueno, me vendría perfecto, una ayuda. Decir que estas preguntas, además, algunas de ellas fueron en Cuenca. Este último ciudadano hablaba del alcalde de Cuenca, para que también ustedes lo tengan en cuenta. Y a la hora de hablar de vivienda también se hablaba de las ayudas a la rehabilitación, que no solamente ha habido ayudas para el alquiler, sino también ayudas para rehabilitar aquellos pisos que la verdad es que estaban ya con muchos años encima y eso se nota. ¿Qué razón tenían los ciudadanos que han hablado? Pero ¿cuánta razón? Decía la señora, es que nuestras casas ya son muy viejas, pero no es una percepción. Mira, la mitad del parque de viviendas de Castilla-La Mancha tiene más de 30 años. Decía otro ciudadano, otro señor, es que necesitamos un ascensor y el ascensor es muy caro. ¿Pero qué razón tenía? Pues para eso ya hay ayudas, cerca de 20 millones de euros, justamente para lo que se necesita, para que ciudadanos, personas mayores como las que hemos visto, personas que tienen capacidades diferentes, en todo caso familias que necesitan poner la calefacción, necesitan arreglar las fachadas, en definitiva para incrementar su calidad de vida. Es un paquete importantísimo, 20 millones de euros. Mire, financiamos hasta la mitad del coste de esa reforma y en algunos casos ascensores, rampas, hasta el 65% de todo lo que cueste esa reforma lo va a poner la Junta de Comunidades a través de una ayuda. Y con eso vamos a conseguir que esta señora pueda acceder a su vivienda con su artrosis, con sus problemas de artrosis, con normalidad, que bien se lo merece. Que este caballero también que hablaba, pues pueda poner el ascensor, la rampa, modificar lo necesario para su calidad de vida. Ahí es donde está, yo creo, sinceramente, el futuro del sector de la construcción, de que se crezca equilibradamente y, sobre todo, lo que importa y nos importa mucho, que la gente, que las familias tengan calidad de vida en sus casas. ¿Cómo podemos acceder a estas ayudas? Lo podemos además conocer, imagino, a través de la página web de castillalamancha.es y ahí es tan fácil como pues cumplir una serie de requisitos que imaginamos además que la gente ya habrá ido solicitando este tipo de ayudas por lo importantes que son, ¿no? Y lo indispensables en algunos casos. Estamos empeñados en que lo conozcan todos los vecinos de nuestra tierra. Entonces, por supuesto, está en la página web, pero yo comprendo que hay gente que no accede a Internet. Consultura la página web. Entonces, en los servicios periféricos de toda la comunidad les van a ofrecer todo tipo de ayuda y de información. Y además yo quiero agradecer a colectivos como son los gestores administrativos, como son los aparejadores, que se han comprometido a ser los embajadores. Ellos son los que más en contacto están con, los gestores administrativos son los gestores de fincas, claro, los que conocen las necesidades y los que mejor pueden informar. Y se han comprometido en ayudarnos a informar, a trasladar a todos los vecinos que estas ayudas están ahí y están
para cuando quieran utilizarlas. Porque es importante, como decíamos, que haya ayudas, pero también que se conozcan, ¿no? Siempre está bien que haya este tipo de jornadas, además, que ya se están realizando en los colegios, etcétera, para bueno, que la gente sepa, a través de los aparejadores y de la gente del gremio, que estas ayudas están ahí, que ya se puede acceder a ellas, ¿verdad, consejera? Ya se puede acceder a ellas. Yo agradezco mucho, permítame que lo reitere, el apoyo de la sociedad, de los colegios, de aparejadores, de los gestores administrativos, porque ellos son los que mejor pueden ayudar en esto, informar a los vecinos. Las ayudas ya están en marcha y ellos son los que casi se pueden encargar de decir, pues esta es la ayuda conveniente, este es el papel que hay que presentar, esto, ayudar mucho, que yo comprendo que luego la tramitación se nos hace a todos un poco cuesta arriba. Pues tenemos de nuestro lado a los profesionales del sector para ayudar a los ciudadanos a que sea más fácil. Pues ahí queda dicho, ya saben dónde pueden acceder para conocer mejor estas ayudas para la rehabilitación de las viviendas que ya están en marcha. Y ahora vamos a hablar, consejera, de la calidad del agua. También ha sido una de las políticas de la Consejería de Fomento y esta es la pregunta que nos ha hecho uno de nuestros vecinos. Pues yo le preguntaría a la consejera qué gestiones, qué actuaciones se están llevando a cabo desde su departamento para mejorar la calidad de las aguas en nuestra región. Pues esta es la pregunta, ¿cuáles son las actuaciones que se han llevado y que se están llevando a día de hoy a cabo para mejorar la calidad del agua, que también es bastante trascendente? Es muy importante, pero si me permite, yo creo que hablar de agua en nuestra tierra es hablar no solo de calidad, es hablar de cantidad también. Y en esta legislatura se ha dado un paso muy importante en la planificación hidrológica para tener más agua. Hoy tenemos más agua para nuestros regantes, para nuestras industrias, para beber en nuestras casas que hace 4 años. Un 11% más de agua reconocido, 460 hectómetros cúbicos más de agua. Y no estamos precisamente en la España húmeda, estamos en la España seca, pero tenemos más agua para nuestra región. Como digo, regadíos, industrias, abastecimiento. Ha sido un logro muy importante de Cospedal, ha sido mucho trabajo y sobre todo mucha convicción para traer más agua para nosotros. Calidad de las aguas es hablar de dos cosas, yo creo, uno de depuración, que es fundamental, y otro de que cualquier castellano manchego, viva donde viva, aunque viva en un pueblo pequeñito, con una orografía complicada, aunque sean pocos, aunque electoralmente a algunos no les hubiera parecido nunca interesante ocuparse de ellos, tiene que tener la posibilidad de abrir el grifo y que salga agua, y eso no pasaba. Depuración. Más allá de decirle que nos encontramos con 500 millones de euros de deuda de depuradoras, con cientos de contratistas pidiendo la suspensión de las obras porque llevan sin cobrar año y medio. Esa fue la situación, el punto de partida, final de legislatura. Hemos puesto en funcionamiento más de 100 estaciones depuradoras. Más de 100 depuradoras que nos permiten devolver el agua a los ríos en condiciones de calidad adecuadas. Es que es muy importante no solamente porque nos vienen unas sanciones de Europa si no lo hacemos. Impresionantes. Impresionantes. Es que yo creo que tenemos que estar todos comprometidos. Y además Cospedal ha hecho algo más. Y todavía no menos importante, porque efectivamente una depuradora hay que pagar el canon de depuración. Y eso lo paga el ayuntamiento. Eso sale de los vecinos del ayuntamiento. Y eso puede ser un coste muy importante. Y Cospedal ha entendido que a ese coste había que ponerle un límite, que no era de recibo que ayuntamientos muy chiquititos tuvieran que pagar sumas enormes por la depuración. Ha impuesto un límite, no se va a pagar más por la depuración, sea lo que sean las aguas, la cantidad de aguas que se depuren, que un límite que permite que todos nuestros ayuntamientos, todos los ayuntamientos de la región, puedan pagar holgadamente el canon de depuración, que no sea algo tan gravoso como ocurría antes y que estemos tranquilos. Y luego le decía, los pequeños municipios de nuestra tierra, que hay tantos. Pues sí, la verdad que Castilla-La Mancha además es la tierra de los pequeños pueblos, municipios y de la orografía que también muchas veces es muy complicado. Hay algunos que quieren suprimir municipios. En Castilla-La Mancha se pondrían las botas, prácticamente la mitad querrían suprimir los municipios, algunos candidatos que lo han dicho. Nosotros no, nosotros consideramos que toda la gente, viva donde viva, tiene derecho a los servicios básicos, tiene derecho, como decía, a abrir el grifo y a que salga agua. Y en Castilla-La Mancha hay mucho pequeño municipio que tiene problemas especialmente en verano. Y no se necesitan grandes obras, se trata de arreglar el depósito,
del agua. Se trata de hacer nuevos sondeos, porque hay poca agua o es de mala calidad. Se trata de arreglar tuberías, de explorar la calidad de los manantiales. Bueno, hemos hecho actuaciones que han llegado a 235.000 habitantes de esos pequeños municipios, para que en verano estén tranquilos, puedan llegar a sus casas y puedan beber agua. Han sido más de 6 millones de euros, actuaciones que yo incomprensiblemente no sé cómo nos han hecho antes, quizás porque antes solamente no, si la obra no era muy costosa y la foto no era muy bonita, no se hacían. Bueno, aquí a lo mejor no hay fotos muy bonitas, pero mira, hay la satisfacción de que en la serranía conquense, de que en la sierra albaceteña, de que en esos sitios tan complicados, porque es muy complicado, efectivamente, por la orografía, pueden ya estar tranquilos de que se abre el grifo y sale agua en verano. Una de las preguntas también hablaba antes de lo que ha sido pues, el tema de la reserva del Tajo, etcétera. Una de las preguntas que nos han hecho a través del correo electrónico y de nuestra página web, de nuestras redes sociales, ha sido sobre eso. Así que vamos a hablar ahora un poquito más en profundidad, pero antes escuchamos a quien nos lo va a contar, que es nuestra compañera Mónica Gallo. Muy buenas noches, Mónica. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nuestros perfiles de las redes sociales y nuestra dirección de correo electrónico siguen abiertas por si queréis realizar preguntas o exponer dudas a la consejera de Fomento. Por el momento nos han preguntado lo siguiente: ¿cuál es la situación actual del trasvase Tajo Segura después de que se haya conseguido ese mínimo de más de 400 hectómetros cúbicos para la cabecera? Antes de que la consejera conteste, os queremos recordar que están a vuestra disposición nuestros perfiles de Twitter y Facebook y que el correo electrónico, también que aparece en pantalla, está ahí para que nos enviéis vuestras preguntas. Muchas gracias y buenas noches. Pues ahí lo tenemos, consejera. ¿Cuál es el balance que podemos hacer al respecto? Mire, voy a emplear incluso aquí para explicarlo, espero que con mayor claridad, las palabras de un socialista. De un socialista, además muy conocido en esta tierra, el señor Bono. Hace ya algunos años, por algo, en los años 90, en el 98, se consiguió en los embalses de cabecera, en Entrepeñas y Buendía, una reserva de 240 hectómetros cúbicos. Era la primera vez que establecía una reserva. Esa reserva significa que si no hay, que por debajo de 240 no hay trasvase de ningún tipo. Es la reserva, es lo que necesitamos nosotros, lo que no podemos ceder, lo que no se puede trasvasar. Lo que necesita nuestra gente lo y que nuestra necesitamos tierra. nosotros. Bueno, pues a 240 le estoy diciendo. El señor Bono, yo invito a cualquiera a que rescate las hemerotecas, decía que nunca había podido imaginar ni soñar una situación tan beneficiosa para Castilla-La Mancha. Yo siempre digo lo mismo, se quedó corto en el sueño. Es que la presidenta Cospedal sueña más y sobre todo trabaja el doble, porque el doble, prácticamente el doble, es lo que tenemos hoy en cabecera. 400 hectómetros cúbicos. Por debajo de 400 hectómetros cúbicos no hay ninguna posibilidad de trasvase. Aquí sobre el agua yo creo que se alientan mucho las pasiones, pero a mí, ¿sabe lo que me llama mucho la atención? Que normalmente se hacen sin referirse a números. Yo hablo también con mucha pasión, porque a mí soy apasionada y además a mí el tema del agua para nuestra tierra me apasiona, pero siempre lo voy a hacer con números. 240, el señor Bono concebía que no había nada mejor, 400 hectómetros Cospedal. Talavera de la Reina, ahí ni para el señor Bono, ni para el señor Barreda, ni desde luego para el señor García Paje, porque el señor García Paje en este tema merece, en fin, algún comentario aparte. Talavera estaba olvidada, Talavera no existía, no había caudal mínimo, porque hay que establecer caudales mínimos por donde pasa nuestro río Tajo. Nadie se había acordado de Talavera. Cospedal, 10 metros cúbicos por segundo. Nunca puede ir más seco el río. Y el río Tajo, por Talavera, lo hemos visto en verano, pero seco, seco. Apenas un metro cúbico. Estos son los hechos. Esto es lo que había y lo que hay. Que no se lo puede inventar nadie ni lo puede trastocar nadie, porque estos son datos. Estos son datos, estos son objetivos. Y a partir de ahora, ¿que les parece mal al Partido Socialista, al señor García Paje? A mí me gustaría oír cuáles son las propuestas. Primero, el trabajo que ha hecho, porque yo le recuerdo que lleva decenas de años dedicándose a la política socialista en Castilla-La Mancha, dedicándose, se supone que al agua, y todavía no hemos visto ningún resultado del Partido Socialista en esta tierra por el agua. Pero bueno, vamos a imaginar que 20 años no es nada, como dice el tango, y que no le ha dado tiempo. Bueno, propuestas de futuro para el agua. ¿Cuáles son sus propuestas de futuro? Yo le he oído decir hace algunos días que su propuesta de futuro es crear un foro del agua.
después de 30 años gobernando esta región, todo lo que se le ocurre sobre el agua, proponer a los castellano-manchegos, ¿es un foro? Eso, si yo no digo que sí, está muy bien lo del foro, pero tiene que haber alguna propuesta más. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo lo quiere conseguir? Porque la realidad es que nunca ha trabajado por el agua. Mire, los planes donde le decía que hemos subido 400, que tenemos 10 metros cúbicos, esos planes que ha conseguido el gobierno de Mariano Rajoy con el impulso del gobierno Cospedal, tenían que haberse hecho en 2009, porque lo ordena la Unión Europea. Ni 2007, ni 2008, ni 2009, ni 2010 ha tenido que ser el Partido Popular el que los haga. ¿Por qué? Porque los socialistas o no saben o no quieren. Yo no sé qué es. Pero, hombre, que después de no haber trabajado, después de ser el partido responsable de derogar el trasvase del Ebro, porque si ya teníamos la solución, en 2001 teníamos la solución es el trasvase del Ebro, para que el sudeste seco español se nutriera de los excedentes del Ebro. ¿Cuál es el partido que deroga el trasvase del Ebro y que deja nuevamente al Tajo como único río cedente para el sudeste español? El Partido Socialista de Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista de García Paje en Castilla-La Mancha. No se puede decir una cosa y hacer otra. No se puede prometer futuro, ni en el agua ni en ningún otro tema, a los castellano-manchegos, proponiendo, después de casi 30 años en política, crear un foro. Y sobre todo teniendo en cuenta además, ahora que menciona García Paje, que es yo creo que el único alcalde de Castilla-La Mancha que todavía no ha presentado presupuesto de 2015 y estamos ya casi terminando el mes de mayo. Yo estoy segura que los toledanos tienen que estar atónitos, pero atónitos. Y sobre todo preguntándose, ¿por qué no se presentan presupuestos? Porque mire, presentar presupuestos que estamos obligados todas, las administraciones, es decirle a los ciudadanos en diciembre que a partir del 1 de enero yo tengo estos ingresos y voy a hacer estos gastos aquí, aquí y aquí. Y que se aprueben. Y que se aprueben. Y es, a lo mejor la frase es un poco desnudarse, ¿no? Pero que es transparencia, que es que estamos obligados a decirle a los ciudadanos, a ser responsables y decirles, tengo 4 y de 4 lo voy a destinar aquí, aquí, aquí. Y ahora debatimos si la oposición, si los otros grupos políticos, si los ciudadanos consideran que no está bien hecho el reparto. Bueno, pues estamos, ya a finales de mayo. Y no tiene presupuestos el Ayuntamiento de Toledo. El señor García Paje no le ha dicho a los toledanos cuánto dinero tiene, cuántas deudas tiene y dónde, si le queda algo de las deudas, dónde la va a invertir. ¿No tienen derecho los toledanos a un gobierno transparente? Ahora que hablamos tanto de transparencia, que estamos todos implicados en ellos, pues es incomprensible, es incomprensible. Desde luego que sí, la verdad es que, bueno, pues un poco yo creo que estamos hablando de datos, de cifras, además desde aquí, desde nuestra sede en Toledo, en Popular Televisión Castilla-La Mancha, y hemos hablado al principio un poquito de carreteras, pero también hay una de las preguntas que nos han realizado nuestros vecinos que quería ahondar un poco más en lo que van a ser las futuras actuaciones, en caso de que además las tengan ya planificadas de cara a si el 24 de mayo se continúa en el Gobierno y de cosas también que hablaremos ahora, consejera, pero primero le escuchamos. Yo como conquense le preguntaría qué planes tiene en el plano de fomento para la provincia de Cuenca para los próximos 2-3 años. El vecino nos pregunta de Cuenca, pero si le parece, consejera, ya que estamos hablando de Castilla-La Mancha, vamos a comentar un poquito de lo que hay en las 5 provincias, de lo que tienen en mente o de lo que se queda por hacer y de lo que les gustaría hacer de cara a un futuro gobierno, si estuviera además como consejera de fomento de Castilla-La Mancha, si le gustaría estar. Bueno, voy a responderte a la pregunta de las carreteras. Nos decía el espectador que cuál es lo que tenemos previsto para carreteras, me ha parecido entender, en los próximos 2-3 años. No, hemos ido más allá. Hemos ido más allá porque, mire, hacer obras en carreteras que cuestan mucho dinero exige conocer muy bien qué se tiene, dónde están los problemas, y hacer una planificación a medio plazo, 12 años, la hemos hecho nosotros, abierta a todos los ciudadanos para decirles, tenemos este dinero, tenemos estos problemas en las carreteras y en los próximos 12 años vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Y en ese diseño hemos dado voz a todo el mundo. Lo hemos publicado para que cualquier ciudadano se dirija a nosotros, para que cualquier administración pública, para que cualquier ayuntamiento. Aquí no se esconde nada, ¿eh? Aquí no se van a hacer obras si gana Cospedal, aquí no se van a hacer obras por intereses electorales, aquí se van a hacer obras porque se necesitan. Y lo hemos publicado, hemos hecho ese intenso trabajo. Ese es el tercer plan regional de carreteras. Un plan que es muy ambicioso, es verdad, porque la próxima legislatura va a ser mejor.
porque la próxima legislatura, las cuentas públicas ya saneadas, la economía creciendo, va a haber más dinero y vamos a poder invertir más en nuestras carreteras. Pero también le digo, no de forma distinta como lo hemos hecho. No esperen que Cospedal, a diferencia de lo que seguro haría algún otro grupo político, salga el 26 de mayo anunciando autovías. No, no. Va a hacer lo mismo, pero más veces, con el mismo criterio, con el criterio de la prioridad. Nos vamos a centrar en la conservación, en el mantenimiento de las carreteras, en los ensanches de carretera y duplicaciones de calzadas que se necesitan. Se necesitan en el corredor de Lenares, duplicar la calzada desde Cabanillas a Guadalajara, que es una especie de autovía, para que nos entendamos, en la variante de Marchamalo, porque toda esa zona tiene un tráfico muy intenso. Necesitamos hacer que la periferia de nuestra región, esas zonas que tienen esos atractivos turísticos y paisajísticos tan importantes, nuevamente me refiero a la Serranía Conquense, al Parque Natural del Alto Tajo, a la Sierra de Alcaraz, necesitan que esos destinos, para explotarlos, para que venga el turismo, que sean destinos cercanos y accesibles. Tenemos que arreglar ahí las carreteras. Tenemos que culminar la duplicación de calzadas que son realmente interesantes. La conexión de alta capacidad de Toledo-Ciudad Real, la conexión de la Sagra, que esa ya la hemos puesto en marcha, porque mire, es que la Sagra, la autovía de la Sagra, terminaba en un talud, vamos, literal, no habían terminado la autovía, y eso ya lo hemos resuelto en esta legislatura, pero prevemos también su máxima conexión, porque queremos que llegue a conectar con una carretera nacional para la próxima legislatura. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues trabajar mucho y decirle a los ciudadanos, esto es lo que creemos que necesita esta tierra, ayudarnos, a ver si lo hemos hecho bien o no. La verdad es que la acogida fue magnífica, las alegaciones discrepantes, para no decir, no ha sido prácticamente ninguna, y alguna la hemos recogido, porque para eso estamos, para escuchar a todo el mundo. Y ahora los castellano-manchegos temen saber que en sus carreteras no se va a hacer ninguna obra por temas electorales, nada faraónico, que el dinero que tenemos es el que vamos a invertir, que como va a ser mejor legislatura, porque ya la economía está creciendo, pues va a ser una inyección muy importante de dinero. Está cifrado en 1.266 millones de euros a 12 años. Y que eso va a procurar comunicaciones más seguras, desarrollo económico para Castilla-La Mancha, trabajo, porque el sector de la construcción de la obra pública da trabajo. Ya hemos podido llegar a eso. Ahora toca, por eso le decía antes, que la segunda legislatura pues va a ser mejor, va a ser mejor. Habla de la segunda legislatura y además tienen buenos datos, porque la verdad es que las encuestas dan siempre mayoría a la presidenta María Dolores Cospedal, candidata a la Junta por el Partido Popular a la reelección. Dan muchas de ellas mayoría absoluta, otras mayoría con necesidad de pactos. ¿Cómo se plantea lo que pueda pasar de aquí a nada, a 2 días, al 24 de mayo? Pues mire, las encuestas, los sondeos, hemos conocido ya muchos, llevamos ya la verdad cuantos. Que sí. Pero fíjese, todos tienen un denominador común, todas. Hay algunas que dan un número de escaños, otro al Partido Popular, al Partido Socialista, es decir, hay variaciones entre ellas, pero todas dicen lo mismo, que el Partido Popular, que la presidenta Cospedal revalida la confianza mayoritaria de los castellano-manchegos. Fíjese que ya es difícil, Pues todas dicen... Los tiempos han sido complicados, además. No, quiero decir que es difícil que todas unas encuestas coincidan al mismo hecho. Eso es muy importante, porque está diciendo cuál es la tendencia. A partir de ahí, pues mire, yo estoy convencida y además que los ciudadanos van a valorar muchas cosas. Van a valorar a la hora de poner su voto en la urna que estas no son unas elecciones más, que esta no es una elección municipal o autonómica más de las muchas que hemos tenido, que estamos en un momento decisivo, que hemos hecho lo más difícil, pero tenemos que seguir trabajando, porque si no lo podemos echar todo a rodar, que cuando el 24 pongamos nuestro voto en la urna, nos jugamos mucho todos, y que el Partido Popular, que Cospedal ya lo ha demostrado, ha sido capaz de darle la vuelta a la situación económica. Y ahora está empeñada en que esa recuperación llegue a toda Castilla-La Mancha, a todos los ciudadanos, que para eso va a trabajar. Si ya ha hecho lo más difícil, estoy convencida de que los ciudadanos vamos a confiar en ella para que tenga otros 4 años y con su liderazgo haga posible el cambio radical de Castilla-La Mancha, de una Castilla-La Mancha, una situación desesperada, en situación de quiebra, a una Castilla-La Mancha de progreso, de bienestar, de calidad de vida.
Nosotros seguimos trabajando para explicarlo ella la que más, para llevar nuestras propuestas, porque yo, de todos los candidatos, la única candidata que la veo que hace propuestas que no consisten en abrir oficinas, hacer planes o foros, la única es la presidenta Cospedal. Y fíjese algo más, toda propuesta que ha hecho nos ha dicho cuánto cuesta, de dónde sale el dinero y por qué lo puede hacer. Transparencia. Siempre. Es lo que hablábamos. Lo mismo que fue la primera que explicó en primera persona todos y cada uno de los presupuestos de esta legislatura. Ya ha sido ella la que se ha presentado ante los ciudadanos y les ha dicho, tenemos este dinero y este dinero creemos que lo tenemos que invertir aquí. Ahora en sus propuestas de campaña es que es creíble, porque dice cuánto cuesta, a cuántos ciudadanos van a beneficiar, de dónde sale el dinero. Es decir, es creíble. Y también hay que decir, consejera, que sí es cierto que en estos años hemos ido viendo cómo las promesas electorales se han ido cumpliendo, que es algo que no ocurre siempre, que también es lo que dicen los votantes de, bueno, usted me está prometiendo esto, además sobre todo en esta etapa de desconfianza hacia la figura del político en general, dice, me está prometiendo esto, pero es porque son elecciones, pero en el caso de Castilla-La Mancha, y eso nadie puede decir que no es así o discutirlo, sí que se ha visto que muchas promesas se han ido cumpliendo, entre ellas la rebaja del IRPF, que además ha anunciado Cospedal que en caso de continuar seguiría bajando eso, los impuestos de la gasolina. Se está centrando mucho en lo que es el ciudadano de a pie también, las becas mamá. Y permítame que insista, porque yo he visto a otros candidatos, al señor García Paje, decir que prácticamente va a eliminar, y además lo dice así, prácticamente los impuestos a las empresas. Cierto. Prácticamente. ¿Pero cuánto es? Prácticamente, ¿cuánto es? ¿5? ¿Son 10? ¿El dinero dónde lo vas a sacar? ¿Dejarás de pagar las medicinas? ¿De dónde sale el dinero? Esas son promesas que yo comprendo que los ciudadanos que están un poco cansados, estamos un poco cansados de las promesas sin nada que les sustente. Pero es que no es el caso de Cospedal, si es que Cospedal ha dicho, ha llegado el momento de bajar impuestos, ha llegado el momento de bajar el IRPF. Y voy a centrar la bajada del IRPF, primero quiero que sea general, que disfruten todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, que son los protagonistas de los esfuerzos, que son los protagonistas de la recuperación. 900.000 contribuyentes castellano-manchegos se van a beneficiar. Pero además quiero centrarme en la familia, quiero centrarme en realmente el motor de la sociedad. Y por eso la deducción de gastos de guarderías, las deducciones por los gastos escolares. Y nos ha explicado cuánto cuesta y de dónde sale. Eso es para creérselo, porque eso es verdad. Ya lo dijo, ya lo ha hecho muchas cosas. El mandato principal yo creo que nos dieron los castellano-manchegos, que le dieron a la presidenta, cuando confiaron en ella, era darle la vuelta a esta tierra. Que esta tierra ya no fuera el farolillo rojo de toda España. Una tierra con una crisis económica pero impresionante, con un paro. Es que subía el paro en época del gobierno socialista al 6%. Es que fueron 47 meses seguidos subiendo el paro. Es que no veíamos la luz en esta tierra, es que no la veíamos. Y el principal mandato fue mantén la sanidad, mantén la educación, servicios que están en quiebra, y darle la vuelta a la situación. Y yo creo que se presenta de hecho muy orgullosa y con la cara muy alta, porque ese mandato está cumplido. La educación no está en riesgo. Hemos reducido el fracaso escolar muy notablemente, que en esta región, con lo que decían los socialistas que se gastaban, el abandono escolar era del 33%. Uno de los mayores de España, Uno además. de los mayores de España, y lo hemos reducido notablemente. Sanidad, no hemos cerrado ningún hospital y nos decían, ¿qué hospital vais a cerrar? Porque no vais a tener dinero. No os hemos dejado dinero, no se ha cerrado ningún nuevo hospital. 13 nuevos quirófanos, 13 nuevos centros de salud, cuentas públicas ordenadas. Y ahora sí, ahora crecimiento económico, estamos creciendo económicamente. Empleo al 9,4%. Le hemos dado la vuelta a la situación, le ha dado la vuelta a la situación la presidenta Cospedal. ¿Y estaría dispuesta ya, para terminar, consejera, a acompañar a la presidenta Cospedal en caso de ser reelegida el 24 de mayo en esta otra aventura nueva que comenzaría? Pues mire, yo creo que sí, que lo digo con toda humildad, que la presidenta Cospedal va a revalidar la confianza de los ciudadanos, y además lo va a hacer de manera con un gobierno estable, con una mayoría suficiente para gobernar. Yo, insisto, lo digo con toda humildad, pero estoy convencida de ello. Y en cuanto a mí, mire, yo creo tanto en este proyecto, creo tanto en esta líder, que yo estaré siempre apoyando el proyecto, donde se entienda que puedo aportar más al mismo, sea en primera fila, en cuarta línea, militante de base, donde sea. Yo creo en este proyecto y le apoyaré donde más sume. Y ahí, desde luego, siempre voy a estar. ¿Un titular que le gustaría leer el 25 de mayo o el 24 de mayo a la 1 de la mañana, para terminar? Pues yo no soy muy me saldría larguísimo,
Pero nos vale. Me saldría larguísimo, pero sería algo así como Castilla-La Mancha apuesta por su progreso, por su crecimiento, por el bienestar de sus gentes. Castilla-La Mancha apuesta por Cospedal. Perfecto, te ha quedado perfecto. De hecho, a lo mejor la llamamos también para que nos ayude a poner el titular del 25 de mayo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, consejera. Como decíamos al principio, en una agenda además tan ajetreada, de locura, porque como sabemos el domingo tenemos una cita súper importante con las urnas y hay que animar a todo el mundo a que vaya a votar. Yo creo que tiene razones suficientes y aquí lo hemos escuchado, ¿no? Claro que sí. Pues claro que así sea. Gracias por haber estado con nosotros y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, consejera. Nosotros continuamos y la próxima vez que os veamos ya sabéis que será después de las elecciones. Hablaremos con los candidatos que hayan sido ganadores, los que no hayan tenido esa suerte y vamos a ver qué podemos hacer y qué es lo que nos cuentan y sobre todo qué es lo que vosotros queréis que respondan. Así que lo hacemos todo de nuevo. Gracias, consejera, y nos vemos como siempre dentro de 15 días. Chao.